Y Yeshua le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Él no le dijo, repito, es por la gracia. No, la gracia está para todo el mundo, pero para heredar la vida eterna, ahí está la respuesta. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces, literalmente hoy vamos a estar leyendo varios mandamientos que nos enseñan cómo nosotros amamos a Dios. Porque tú no puedes amar a Dios como a ti te dé la gana. De verdad que cada vez que yo escucho a alguien que dice que no tenemos que guardar la ley de Dios y la ley de Moisés, realmente no es una persona que no ha leído ni estudiado esto. Mira, antes de entrar a Levítico, yo voy a introducir con este pasaje, porque yo creo que aquí radica el gran problema del estudio de la Biblia. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le están preguntando a Jesús, le están preguntando a Yeshua, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y la persona que le pregunta es una persona que es un intérprete de la ley, o sea, es una persona que tiene conocimiento de la ley, una persona que se dedica a estudiar la ley de Dios e interpretarla, ¿verdad? Enseñarle a las personas la interpretación. Es un maestro, básicamente. Un intérprete de la Torah es un maestro. Entonces él quiere ponerle una prueba a Yeshua. Le dice, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Y Yeshua le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Yeshua no le dijo, somos salvos por gracia. No tienes que hacer nada, esperar a que yo muera y resucite para que tú creas. Eso no es lo que él le dijo. Yeshua le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y le hace otra pregunta, ¿cómo lees? No solamente qué está escrito, sino cómo tú lo entiendes. Y yo conversaba con Omar en esta semana eso mismo, de que las personas leen, pero lo entienden de una forma incorrecta. Y hay otros que ni siquiera leen la ley, y como no la leen, la entienden mal, la malinterpretan y no saben nada. Pero número uno, Yeshua dice, para heredar la vida eterna, ¿qué está escrito en la ley y cómo la lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Yeshua le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Él no le dijo, repito, es por la gracia. No, la gracia está para todo el mundo, pero para heredar la vida eterna, ahí está la respuesta. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces, literalmente hoy vamos a estar leyendo varios mandamientos que nos enseñan cómo nosotros amamos a Dios. Porque tú no puedes amar a Dios como a ti te dé la gana. Y yo no puedo amar a Dios como a mí se me ocurra, como yo pienso, yo creo que amar a Dios es hacer esto. No es lo que yo pienso, es lo que está escrito. Ese es el contexto. ¿Qué está escrito? ¿Cómo yo tengo que amar a Dios? ¿Cómo yo tengo que amar a mi prójimo? Si uno no lee y no estudia la ley de Dios, la ley de Moisés, no va a entender cómo debemos amar a Dios y cómo amar al prójimo. Y Yeshua dijo, haz esto y vivirás. Así que hoy vamos a estar leyendo Levítico 19 y Levítico 20 para interpretar estos mandamientos de cómo debemos amar a Dios y cómo debemos amar a nuestro prójimo. ¿Está bien? Antes de leerlo, vamos a leer este breve resumen. La porción Kedoshim, la porción, Parashá es porción, y Kedoshim es el nombre de esta porción, que es Levítico 19 y 20, es una de las secciones más fundamentales de la Torá, de la ley de Dios. Su nombre significa santos y comienza con un mandato imperativo: serán santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. A diferencia de las otras porciones que hemos estado leyendo en las semanas pasadas, que están hablando de los rituales del tabernáculo, esta porción aterriza la santidad en la vida cotidiana, la ética social y las relaciones humanas. Y aquí vamos a ver el resumen. El llamado a la santidad y el decálogo. Esta porción de Levítico comienza reafirmando varios de los 10 mandamientos, sugiriendo que la santidad se alcanza mediante la observancia de estos principios básicos. Literalmente Dios comienza diciendo, ustedes van a ser un pueblo santo. Santo significa apartado, lo que está diciendo Angie. Santidad es apartarse.
Nos apartamos ¿de qué? De las cosas que hace el mundo, la cultura, las religiones, todo lo que hace el mundo que está fuera de Dios. Nos apartamos de eso para obedecer a Dios. Y de esa forma estamos amando a Dios. Entonces, este pasaje comienza diciendo que la santidad es el temor a los padres. Se ordena a respetar a los padres, ¿verdad? A la mamá y al papá. La observancia del Shabbat, el descanso semanal, es una señal de santidad. 6 días trabajarás, dice la palabra, y 1 vas a descansar, el 7º día. Y número 3, el rechazo a la idolatría. Está prohibido fabricar o seguir ídolos fundidos. ¿Está bien? Rechazo a la idolatría, la observancia del Shabbat y el temor a nuestros padres. Luego, tenemos la ética social y justicia con el prójimo. Esta sección contiene el famoso mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso que está aquí en el Nuevo Testamento no es nada nuevo. Eso está escrito en la Torá, en los mandamientos de Dios. Las leyes sobre de caridad agrícola. Se prohíbe, este es uno de los mandamientos que a mí me encantan. Dice, se prohíbe cosechar los rincones de los campos o recoger las espigas caídas, dejándolas para el pobre y el extranjero. Si tú tienes un campo, tienes un terreno donde tú estás sembrando y estás cosechando, la Torá, Dios te está diciendo que no va a coger todo para ti, sino que va a dejar algunas partes ¿para quién? Para las personas pobres y para los extranjeros. Dios se preocupa por las personas que están en necesidad. Dios no se preocupa, Dios se ocupa de ellos. ¿Cómo? A través de nosotros tenemos que guardar sus mandamientos. Si nosotros guardamos sus mandamientos, tenemos cuidado por las personas que son de escasos recursos y por los extranjeros. ¿Está bien? Es mandamiento de Dios. Esto no es un consejo de Dios ni una sugerencia por si tú quieres hacerlo. No. Dios nos ordena a que de nuestro dinero, yo sé que nosotros no sembramos, por lo menos yo creo que aquí en este grupo nadie tiene un campo donde siembra, pero del dinero que nosotros recibimos todos los meses, toda la semana, deberíamos sacar una parte y no gastarlo todo. Hay una parte que la utilizamos ¿para qué? Para bendecir a las personas que están en necesidad. La honestidad laboral, no retener el salario del trabajador hasta el día siguiente. En los tiempos bíblicos ellos pagaban diario. Tú trabajaste hoy y hoy te pago. ¿Está bien? Hoy día la mayoría de nosotros quizás cobramos una vez a la semana o una vez al mes o 2 veces al mes, ¿verdad? Pues en este caso para las personas que son jefes, ¿verdad? Que son patronos, pues esas personas no deben pues aguantarles el sueldo a sus empleados. Honestidad laboral. Protección al vulnerable. Prohibición de maldecir al sordo y poner tropiezo delante del ciego. Dios se encarga de cuidar, de que nosotros cuidemos a las personas que tienen desventajas físicas. Las personas que tienen problemas de audición y problemas de vista y obviamente problemas de caminar, etc. Protección a los vulnerables. Y todavía hay gente que dice que la Torá está abolida. Justicia imparcial. No favorecer al pobre ni honrar al poderoso en el juicio. Juzgar con rectitud, ¿verdad? Nosotros debemos tener un juicio recto. No vamos a tener un juicio a favor del pobre porque es pobre, ni del rico porque es rico. Si el inocente es inocente, pues ese es el veredicto. Y prohibición del odio interno. No odiar al hermano en el corazón, ni chismear, y no vengarse, ni guardar rencor. Pero lamentablemente la gente dice que la Torá está abolida. Por eso yo digo que la gente que dice que no hay que guardar la ley de Moisés, no leen, porque ¿cómo van a decir que eso no hay que hacerlo? Yeshua nos enseñó a amar a las personas. Yeshua nos enseñó a no guardar rencor. Yeshua predicaba la Torá, pensaba en los pobres, pensaba en los extranjeros. Tenemos unas leyes sobre las mezclas y la pureza agrícola. Dios establece unos límites naturales que reflejan el orden de la creación. Existe la palabra kilayim en hebreo, que es mezcla. Dios prohíbe cruzar diferentes especies de animales o plantar semillas mezcladas en un campo o vestir prendas de lana y lino combinadas. ¿Está bien? Dios establece una prohibición, que esto es lo que se conoce hoy día como modificaciones genéticas, alimentos genéticamente modificados. Eso está prohibido en la Torá. No deberíamos practicar eso
y hacer lo mayor posible por no comer eso, porque no es lo más saludable. ¿Está bien? Cada vez que nosotros vamos a un supermercado y vemos unas frutas así gigantes o vemos, qué sé yo, los pollos bien gordotes y pues lamentablemente muchas fábricas hoy día cogen los animales y los modifican genéticamente, hacen experimentos con ellos para que crezcan más rápido, para que sean más jugosos, para que la fruta sea más dulce. Y sabemos que eso nos afecta en nuestra salud. Pues aquí literalmente Dios prohíbe hacer esas cosas. Si en algún momento usted tiene animales, no deberías mezclar, ¿verdad? Hacerle estos cruces de animales. Ni tampoco las semillas y la ropa. Él prohíbe específicamente la lana y el lino combinada. La mayoría de nuestras vestimentas no son ni de lana ni de lino, son poliéster, que es peor. Pero deberíamos optar por algo, pues, dentro de nuestras posibilidades, orgánico. ¿Por qué? Porque esto es para nuestra salud, es para cuidarnos. Y tenemos por aquí orlá, que es cuando se planta un árbol frutal, sus frutos no pueden ser consumidos durante los primeros 3 años. El 4.º año se le consagra a Dios y solo a partir del 5.º año es permitido para el consumo general. Obviamente esto no necesariamente aplica para nosotros, porque nosotros no vamos a entrar a una tierra donde estaban los impíos, ¿verdad? Israel está en el desierto y ellos van a entrar a una tierra que está contaminada. Y las primeras semillas que ellos vayan a sembrar y los primeros árboles posiblemente van a nacer contaminados. Y Dios les está dando un periodo como una cuarentena de 3 años. Esos 3 años ellos no deberían comer nada. El 4.º año se consagra a Dios y el 5.º ya entonces ellos lo pueden consumir. ¿Está bien? Estos son mandamientos de protección. Dios está protegiendo al pueblo. Tenemos por aquí la distinción de las prácticas paganas. Para ser un pueblo apartado, como ahorita comentaba, como estamos hablando, de la santidad de ser apartado, se prohíben las costumbres comunes de las naciones vecinas. Están las prácticas ocultas, que eso es la adivinación, la hechicería y el espiritismo, ¿verdad? La gente le encanta buscar qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Se meten a ver ¿cómo es que se llama? El horóscopo. Le encanta decir, mira, que cómo me va a ir en el amor en el 2026 y todas esas cosas. Eso es adivinación, eso es espiritismo, consultar a los astros. La hechicería es manipulación, cuando las personas quieren siempre manipular tu futuro. Mira, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Y ¿sabes? Todo es el futuro. Y son personas que ni siquiera estudian la Biblia y te están prediciendo el futuro y se creen los más profetas. Y esto está prohibido. Toda la palabra tenemos que siempre ir a la palabra, lo que está escrito. Dios prohíbe las marcas en el cuerpo. Prohibición de hacerse cortes en la carne por los muertos o tatuajes. Y sobre la apariencia, Dios prohíbe redondear las sienes de la cabeza ni dañar los bordes de la barba. Distinción estética de los sacerdotes paganos. Este mandamiento tiene que ver con la apariencia con respecto a los sacerdotes paganos. ¿Está bien? Más ahorita vamos a compartir más información de eso. Tenemos la integridad comercial y honestidad. La santidad también se mide en el mercado. Las pesas y medidas. Dios exige el uso de balanza y pesas y medidas exactas y justas. ¿Está bien? Si tú vas a venderle a una persona 1 kilo de manzana, pues es 1 kilo. No le puedes hacer una trampa en las medidas para venderle menos y hacerle engaño. El engaño comercial es considerado una abominación que te aleja de la santidad. Básicamente, si nosotros prometemos un precio, ¿verdad? Si somos vendedores de algún producto, pues las medidas tienen que ser las que prometemos. No podemos utilizar engaño. Y en el capítulo 20 tenemos mandamientos sobre la sexualidad y la santidad en la familia. Dice, la prohibición de Moloch es un castigo severo para quienes sacrifiquen a sus hijos al ídolo Moloch. En otras palabras, lo que es el aborto. Personas que literalmente bueno, ya el hijo había nacido y lo sacrificaban. Hoy día esto se practica desde el vientre, que está igual de condenado, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Dios establece unas relaciones prohibidas. Se habla sobre el incesto, el adulterio y las relaciones homosexuales. Y Dios establece la pureza en los alimentos. Hay animales que son puros y hay animales que son impuros que no se deben comer. ¿Está bien? Esto es una herramienta de santidad dietética. En esencia, esta porción de la Torá enseña que ser santo no significa aislarse del mundo en una montaña. Nosotros no tenemos que irnos a vivir lejos. Estamos en el mundo, pero nos comportamos con integridad en los negocios. Somos generosos con los necesitados. Mantenemos la pureza en la familia.
cuidamos la lengua, ¿verdad? De no hablar mal contra nuestro prójimo. Estamos en Levítico 19. De verdad que estos mandamientos, yo me disfruto leer esto. Yo le invito a que usted saque su tiempo y lo lea, porque Dios se encargó de que no haya excusa, mis hermanos. No hay excusa. Nadie puede decir, yo no lo sabía. Tú tienes una Biblia en tu teléfono, tienes una Biblia en tu mano, en tu casa, donde puedes leer lo que Dios establece que es bueno y lo que no es bueno. Nosotros hay una palabra que se utiliza mucho en el mundo religioso y es la palabra discernimiento. La palabra discernimiento literalmente significa distinguir. Distinguir. Vamos a buscarlo. Es la capacidad de juzgar, percibir y distinguir las diferencias entre las cosas. Tienes que saber la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso es discernimiento. Tienes que distinguir entre las personas o ideas, tomar decisiones claras y acertadas, basándose no en la inteligencia nada más, en la inteligencia de la Biblia, ¿verdad? Porque cualquier persona que no conoce la palabra de Dios se está basando en una inteligencia humana. Y si en su inteligencia es bueno comer lo que Dios dice que no es bueno comer, pues él está haciendo un discernimiento incorrecto. El mundo te enseña que tú puedes comer lo que te dé la gana, pero Dios te enseña en su palabra que no todo se debe meter a la boca para comer. Entonces, nosotros nos basamos en la palabra de Dios, en la sabiduría que está escrita, separando la verdad del error, lo bueno de lo malo. Para tener discernimiento, dice, implica un proceso de reflexión profunda y análisis. Mire, mi esposa y yo tenemos una costumbre que no sé si ella se le pegó de mí o a mí se me pegó de ella, que nosotros constantemente nos hacemos preguntas y nos quedamos en silencio. Y yo sé que estamos reflexionando. Ella me pregunta y yo me quedo así un rato. Ella me dice, dime. Y yo, amor, es que estoy pensando, estoy reflexionando. Estamos haciendo un discernimiento. Y a veces, no, a veces nos molestamos porque yo le digo, dime. O ella me dice a mí, pero amor, dime rápido. Y yo, es que no sé, estoy haciendo un proceso de reflexión. Específicamente cuando se trata de comer. ¿Qué comemos hoy? Y es como que, no sé, haz lo que tú quieras. No me preguntes porque yo tengo que pensar, ¿ok? Y pues bueno, eso es lo que es discernir. Hacer un proceso de reflexión de qué es lo que vas a comer, qué no debes comer, qué es la verdad, qué no es la verdad. Para comprender las consecuencias de las acciones y alinearlas con los valores personales o principios éticos. Mis amados hermanos que están aquí conectados en esta noche. Si nosotros no conocemos la ley de Dios, los mandamientos, la palabra de Dios, no vamos a saber separar la verdad del error. Creemos que lo que nos enseñan o lo que vemos en YouTube o lo que vemos en Facebook o lo que vemos en Instagram, mira, fulano lo dijo, debe ser verdad. No, no es lo que diga fulano, no es lo que Jorge diga, no es lo que yo diga, es lo que está escrito. Yo estoy aquí simplemente leyendo lo que está escrito en Levítico y les ayudo a entender, ¿verdad? A interpretar, pero usted no debe tomar mi palabra cierta porque yo lo digo. No, no es porque Jorge lo diga, no es porque lo diga el pastor el domingo o el sábado o porque lo diga el profeta. No. Si no leemos la palabra y no estudiamos la palabra, no vamos a poder discernir lo que viene de Dios, lo que es verdad y lo que es la mentira. Estos mandamientos están poderosos, poderosos. Dice, no hurtarán, no engañarán, no se mentirán uno a otro. No jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Yo soy el Señor, yo soy Jehová. Mire, yo recuerdo que cuando era muy pequeño, yo escuchaba la frase que no se puede jurar por Dios. Y decían, te lo juro por Dios. Y decían, no, tú no puedes jurar por Dios. Bueno, aquí lo que dice es que no jures falso por el nombre de Dios. La verdad es que si no robamos, ni engañamos, ni mentir, realmente no juramos en falso por nada, ni por el nombre de Dios, ni por nada. ¿Por qué? Porque el mandamiento te dice no mientas. Entonces, lamentablemente, mis hermanos, hay personas que hacen juramento o hablan en nombre de Dios y están hablando falsedad. Y están profanando así el nombre de Dios. Pero ves, el Eterno establece que eso no está bien. Dice, no vas a oprimir a tu prójimo, ni le robarás. Dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente puedes reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Dios nos llama a reprender, a corregir a nuestros hermanos, a nuestro prójimo.
Pero si mi hermano y mi prójimo quiere hacer algo que está quebrantando la palabra de Dios, dice, no incurrirás en pecado a causa de él. Cuando me quieren invitar a fiestas donde yo no debo ir, cuando me quieren invitar a celebrar lo que yo no tengo que celebrar, o a comer lo que no debo comer, o cuando me dicen, mira este video, que yo sé que no debo ver ese video porque no es nada bueno, pues yo puedo reprender, yo le puedo hablar a esa persona, no deberías ver eso, no deberías hacer eso, eso está mal, eso no te conviene. Pero lo tenemos que rechazar. No podemos, ay bendito, es que pues esa persona me invitó y no quiero rechazarlo. Y entonces por no rechazarlo incurrimos en pecado a causa de él. Yo recuerdo que hace como, sé yo, 12, 13, 15 años atrás, yo recuerdo que en las iglesias donde yo estaba se enseñaba, y muchas iglesias lo enseñan, que cuando tú eres misionero y tú vas a un país extranjero a predicar la palabra de Dios, tú tienes que aceptar todo lo que ellos te den para comer. Y si te dan gusanos, tienes que comer gusanos. Y si te dan cualquier animal que sabe Dios lo que esa gente cocinaron, no, tú tienes que aceptarlo porque esa gente come de eso y se sienten mal. Pues que se sientan mal. Porque ellos tienen que entender que yo no me puedo contaminar. Yo no puedo honrar, yo no puedo incurrir en pecado, bendito, para que él no se sienta mal. No, mira, no te preocupes, gracias por tus buenas intenciones, pero Dios no me permite comer esas cosas. Dios no me permite participar de esas actividades que tú participas. Eso es incorrecto. Si es una persona que hace jugadas o que tiene actividades que son pecados, lo siento, yo no voy a participar de eso. Yo te voy a predicar y te voy a corregir, pero no voy a participar de eso. Dice, no practicarás la venganza, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. La esencia de todos estos mandamientos es amar a tu prójimo. Aquí tenemos el mandamiento, ¿verdad? De las mezclas. Dice, no juntarás dos clases distintas en tu ganado, que tienen que ver con los animales, ¿verdad? Personas que hacen mezclas de animales, esto está prohibido. No se comerá cosa alguna con sangre. No serán adivinos ni agoreros. Dice, delante de las canas te pondrás de pie. Honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Dios establece, ¿verdad?, que delante de las canas, ¿verdad?, los ancianos debemos honrarlos, ponernos de pie, estar a su servicio. Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. El extranjero que resida con ustedes les será como uno nacido entre ustedes. Lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. El Señor le está diciendo a Israel, ¿verdad? Israel salió de Egipto, ellos fueron extranjeros y ellos fueron maltratados en Egipto. Y Dios le dice, tú fuiste extranjero y fuiste maltratado, pero tú no vas a hacer ahora lo mismo con los extranjeros. Hay un estudio que dimos hace varias semanas atrás que hablamos sobre la fornicación. La fornicación es lo que la Biblia dice, la fornicación o la prostitución en la Biblia se relaciona con, escuche esto, se relaciona con adoración o prácticas de idolatría. ¿Está bien? Cuando una persona, nosotros como hijos de Dios, practicamos idolatría, ¿sabe? Tenemos prácticas que son de adoración a otros dioses. La Biblia le llama a esto prostitución. Obviamente desde la perspectiva espiritual. En la perspectiva natural, prostitución es pues la sexualidad desordenada a cambio de dinero. Personas que literalmente tienen sexo con otras personas a cambio de dinero o a cambio de cualquier otra cosa, ¿verdad? Sabemos que la sexualidad está reservada para el matrimonio, dice la palabra de Dios. Pero entonces, espiritualmente, cuando una persona le entrega su vida a Dios y guarda y cree en Yeshua, cree en Jesús, aceptas a Yeshua, Él es tu Dios, Él es tu Señor, ahora tú debes vivir bajo su palabra, bajo sus mandamientos, sus celebraciones, su calendario. O sea, literalmente Dios tiene calendario, Dios tiene fiestas, Dios tiene música, Dios tiene, o sea, el Eterno estableció un estilo de vida para sus hijos. Cuando sus hijos abandonan esas cosas para practicar las cosas del mundo, Dios le llama a eso prostitución. Mira, dice, en cuanto a la persona se vaya a los adivinos o a los espiritistas para prostituirse con ellos. ¿Ven? Buscar el consejo y la sabiduría y las costumbres del mundo, de los adivinos, de los espiritistas,
Eso Dios lo ve como un acto de prostitución. Recordemos que hace varias semanas estuvimos viendo cómo Israel literalmente entró en un pacto de matrimonio con Dios. Dios se le presentó a Moisés en el desierto, a Israel en el monte Sinaí, y eso fue como un pacto de matrimonio. Entonces, cuando el pueblo le da la espalda a Dios, Dios lo considera como adulterio, como prostitución. Dice, también pondré mi rostro contra esa persona y la exterminaré de su pueblo. Santifíquense pues y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Santifíquense. Dios dice, santifíquense. Dice, guarden mis estatutos y cúmplanlos. Yo soy Jehová el que los santifico. Cuando nosotros decimos, Señor, santifícanos, la sangre del Señor nos santifica. Ese concepto de santificarnos no es algo que Dios hace mágicamente. Es algo que Dios hace a través de su palabra. Cuando nosotros, dice aquí, guardamos los estatutos y guardamos lo que Dios nos pide, nos estamos santificando nosotros mismos. Porque estamos hablando que santificar es separar. Ya Dios nos separó cuando derramó su sangre, Yeshua nos compró, pero ahora a nosotros nos toca caminar en eso que Él hizo por nosotros, en esa verdad que Él nos dio. Mira esto, todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Nosotros tenemos que pensar mucho el consejo de nuestros padres. Y es bien fuerte porque si uno no tuvo una relación saludable con nuestros padres, obviamente eso puede dar espacio a que entre el rencor. Pero nosotros debemos honrar a nuestros padres. Nunca se nos ocurra maldecirlos, decir algo, ¿verdad? Algo malo sobre ellos. Honrar a nuestros padres es una forma de honrar a Dios. Ahora, la forma de honrar a nuestros padres es distinta para todo el mundo, ¿verdad? Lo que debería ser igual para todos es el respeto y hablar bien de ellos, no hablar mal sobre ellos. Yo creo que este mandamiento, cuando profundizamos en ese mandamiento, hablamos de tener vida, porque cuando nosotros honramos a nuestros padres, aún si nuestros padres no fueron los mejores, si nuestros padres fueron los mejores, excelente, súper fácil, pero si nuestros padres no fueron los mejores, cuando nosotros honramos a nuestros padres, nuestros hijos van a ver nuestra conducta hacia nuestros padres y nuestros hijos nos van a honrar a nosotros. Y eso nos va a dar una vida extendida en este panorama, en esta tierra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos enfermos y estemos ancianos, nuestros hijos nos van a cuidar. Así que este mandamiento es bien, bien bonito y bien poderoso. Y finalmente tenemos aquí el mandamiento que dice: ustedes harán distinción entre el animal limpio y el inmundo, el ave limpia, la inmunda. No hagan sus almas abominables por causa de un animal, ave o cosa alguna que se arrastra sobre la tierra. Esto lo estuvimos viendo en Levítico 11. Ustedes serán santos porque yo, el Señor, soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Si hay adivino o espiritista entre ellos, hombre o mujer, debe morir, serán apedreados. Este mandamiento aparece como 4 o 5 veces, ¿verdad? En estos 2 capítulos. Bueno, voy a compartir ahora por aquí, voy a leer algunas explicaciones sobre lo que acabamos de leer. Estamos hablando, desde el principio, estamos hablando de santidad y en hebreo es la palabra kadosh. Kadosh se dice en hebreo y en español pues se utiliza la palabra santo. Dice, la palabra kadosh es un adjetivo que significa sagrado, santo, apartado o dedicado. Nosotros somos sagrados, somos santos, somos apartados o dedicados. Nosotros no debemos decir, yo no soy ningún santo. Eso es una mentira. Nosotros sí somos santos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo literal está viviendo en nosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad está en nuestra vida. Por ende, nosotros somos santos y debemos vivir en santidad. Así que cuando alguien diga yo no soy ningún santo, usted le puede decir yo sí soy santo. Porque el Espíritu del Santo, el Espíritu de santidad está en mi vida. Esta palabra viene de la palabra kedash,
que significa apartar, preparar, consagrar o santificar. La idea central es la separación o distinción. Algo que es kadosh cuando ha sido cortado o separado de su uso común o profano para ser dedicado exclusivamente para lo divino. Usted y yo nos separamos y tenemos una exclusividad con Jehová, con Dios. No estamos dedicados a lo profano, estamos dedicados a lo divino. Mira qué bonito eso. Somos separados para las cosas divinas. No es solo una cualidad ética, es un estado del ser. Dios es santo porque es completamente otro, distinto a su creación. Qué poderoso eso, ¿verdad? Aquí tenemos algunos pasajes. Este de Isaías 6:3 dice que en el cielo habían unas criaturas y esas criaturas decían: Santo, 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 Kadosh, 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 Adonai, Jehová Sebaot. Toda la tierra está llena de su gloria. En hebreo, la repetición triple es el grado superlativo absoluto. Dios es santísimo, el más apartado de todo. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra griega que es agios, que es lo mismo. Primera de Pedro dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Dentro del pensamiento rabínico tenemos a Rashi, que es un comentarista, que dice que la santidad, específicamente separarse de la inmoralidad sexual y de las transgresiones que degradan al ser humano. Tenemos otro documento que explica que si un hombre se santifica a sí mismo abajo, Dios lo santifica desde arriba. La santidad es un esfuerzo humano que recibe respuesta divina. Vimos un mandamiento que decía, 19:19, dice: no te pondrás vestido con mezcla de dos clases de material. Esta traducción no es la más correcta. No es mezcla de dos clases de material. La traducción correcta es el término shatnez, que es un apax legomenon. Es una palabra que solo aparece 2 veces en la Biblia. La clave para entenderla está en el segundo pasaje, Deuteronomio 22:11, que define exactamente lo que es. Dice: no vestirás shatnez, que es lana, y lino, semer y pishtim juntos. Dios prohíbe específicamente hacer esta mezcla de lana y lino. La lana tiene que ver con es el material que se recoge del animal, ¿verdad? De la oveja. Dice que no incluye el pelo de camello, alpaca o seda. Y el lino es la fibra vegetal que viene de una planta. ¿Está bien? Estos dos específicos Dios prohíbe mezclarlos. ¿Está bien? Dios prohíbe esta mezcla. No hay mucha evidencia de por qué se prohíbe. Pero hace un tiempo atrás yo descubrí que a niveles energéticos, a niveles de conducción de energía, no es la mejor opción para vestimenta en cuanto a nuestra salud y a nuestro estado de salud energético, ¿verdad? El que le interese eso, es un dato que es bien chévere investigarlo. Dice que se puede comparar, dice: la tradición mística y los comentarios rabínicos encuentran una razón profunda conectada con los orígenes de la humanidad. En el principio tenemos la historia de Caín y Abel. Abel trajo una ofrenda de lana, mientras que Caín trajo una ofrenda de los frutos de la tierra, que según la tradición era lino. ¿Ven? Y de alguna forma esta mezcla pudo haber traído algún problema. Dice: la fricción espiritual. El Zohar enseña que estas dos sustancias representan fuerzas espirituales opuestas. Mezclarlas fuera de un contexto sagrado crea una fricción en los mundos espirituales que pueda traer energías negativas al otro lado. A excepción del templo. Mira qué curioso. Dice: el cinturón del sumo sacerdote y las cortinas del tabernáculo sí tenían combinado lana y lino. Esto indica que la mezcla es tan poderosa que solo puede ser utilizada en el servicio directo a Dios, donde las fuerzas opuestas se unifican en santidad. Bien, esto es un dato curioso, ¿verdad? Las personas que quieren investigar un poquito más sobre esto. Pero incluso en la ropa que nos ponemos, Dios tiene un cuidado de que no deberíamos utilizar eso. La mayoría de nuestras ropas no están mezcladas entre lana y lino. Casi siempre esto es poliéster o son otras mezclas que, como les dije al principio, no es la mejor opción. No es la mejor opción este tipo de ropa. Deberíamos optar por una ropa que sea de un solo material.
ya sea lana, sea algodón, sea lino o sea el material que sea. Miren este versículo. Apocalipsis 19:8 dice que la esposa del Cordero está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Aquí el lino representa la justicia de los santos, manteniendo la simbología de un material puro sin mezcla. Bien, Dios ha sido bueno. Entender todas estas cosas nos hace pensar que hasta en los detalles más mínimos Dios se fija para proteger a su pueblo. Hasta en las vestimentas, en la forma, en nuestro aspecto físico, en las relaciones con nuestros hermanos. A ver, Dios quiere que seamos santos, que seamos diferentes. Obviamente, todo lo que tiene que ver con el aspecto físico no es que no sea importante, pero no es lo primordial. ¿Está bien? Dios sí le interesa más nuestro corazón, nuestra pureza en el corazón, pero esa pureza en el corazón se tiene que manifestar en lo físico. Así que si nosotros estamos guardando pureza en el corazón, en lo exterior se va a manifestar que guardamos todos esos mandamientos y de que damos testimonio de que Dios vive en nosotros y que Cristo, Yeshua, cambió nuestra vida.